El tema que me ha sido asignado es la gracia irresistible, la cual es la fuerza de las 4 doctrinas de la gracia, o de las demás doctrinas de la gracia. Y la importancia de la gracia irresistible de Dios es que ese es el punto de intersección donde los propósitos eternos de Dios antes de la fundación del mundo, aquí de hecho se intersectan con las vidas humanas. Aquí es donde el Evangelio se trae al corazón de una manera tal que ese corazón pueda creer en el Señor Jesucristo. Lo maravilloso de la gracia irresistible es que garantiza el éxito de la predicación del Evangelio. Garantiza que habrá una respuesta. Garantiza que no predicaremos en vano. Garantiza que Cristo no murió en vano. Garantiza que la voluntad eterna de Dios será hecha realidad. Es una doctrina gloriosa. Si no fuese por la gracia irresistible de Dios, nadie sería salvo. El mundo entero, que ya está pereciendo, continuaría pereciendo si no fuese por la gracia irresistible de Dios. Así que son 2 palabras, gracia irresistible. Hablemos de estas 2 palabras. Cuando hablamos de gracia, nos referimos a gracia salvadora, a todo lo que Dios ha hecho para salvar un alma humana, como Dios lo ha planeado, como lo ha predestinado, como lo ha provisto. Todo lo que Dios hace para llevar un pecado, para llevar un pecador y ponerlo en el reino de los cielos. Es la gracia de Dios, su gracia soberana y salvadora, gracia redentora, gracia reconciliadora, y como dice el himno, es gracia sublime. Esa es la primera palabra, gracia. Estamos hablando de salvación irresistible que Dios trae a la realidad. Y la palabra irresistible, obviamente, significa que no puede ser detenida, no puede ser evadida. Esta gracia salvadora de Dios está arraigada y establecida en los eternos propósitos de Dios. Y esos planes de Dios, desde la eternidad pasada, con seguridad, ocurrirán en las vidas individuales de las personas que Dios ha escogido para salvación. Aquellas a quienes Dios ha marcado para que sean su pueblo. Así que la palabra irresistible habla del triunfo de la gracia, de la victoria de la gracia de Dios. Y que sea irresistible implica que hay mucha resistencia en el corazón humano al Evangelio de Jesucristo. Ustedes ya han estudiado en sus series la doctrina de la depravación total. No necesito recordarlo, pero una vez que entendemos la doctrina de la depravación total, estamos rogando por gracia irresistible, clamando por gracia irresistible, porque la doctrina de la depravación total significa que el hombre está inherentemente, por naturaleza, se resiste al Evangelio. La Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. El hombre espiritualmente está ciego, está sordo, espiritualmente su corazón está endurecido. El hombre se opone naturalmente al Evangelio. Colosenses capítulo 1 dice que el hombre está en enemistad con Dios, que Dios es un extraño para el hombre. Así que para que alguien sea salvo, Dios debe operar de tal manera que Él pueda vencer la resistencia humana.
Porque el hombre por naturaleza resiste, rechaza el evangelio. Cada persona en la tierra, antes de que sean llevados al reino de los cielos, resistía el evangelio. Por eso cuando predicamos, no todos se salvan. Porque dentro del corazón humano existe esta inclinación natural en contra del evangelio. Así que si alguien va a ser salvo, Dios debe vencer esa resistencia. Y Él lo hace con su gracia irresistible. Así que la voluntad de Dios es mayor que la voluntad humana. El poder de Dios es mayor que la resistencia del hombre. Así que esa es la razón por la cual esta doctrina es amiga del predicador. Esta verdad, esa verdad es amiga del predicador. Porque nos dice que Dios es mayor que el corazón humano. Que Dios es mayor que la voluntad humana. Y que Dios triunfará gloriosamente por su gracia irresistible. Así que esa doctrina, como dije, es la cuarta de las 5 doctrinas de la gracia. Y todas están interconectadas. Estas 5 doctrinas son una realmente. La doctrina de la salvación. Todas están juntas. Así que la gracia irresistible, la que vence la depravación total y trae la elección soberana de Dios a una realidad en el corazón humano, es la gracia irresistible que asegura que Cristo no haya muerto en vano, que Él va a ver el resultado de su trabajo y estará satisfecho, y que la sangre de Cristo no fue derramada en vano, y garantiza que por todos aquellos por quienes murió van a creer en Él. Y está también conectada con la perseverancia de los santos, la seguridad eterna del creyente, de que todos aquellos a quienes Dios de manera irresistible trae a relación con su Hijo Jesucristo, nunca se perderán, nunca perderán su salvación. Ahora quiero que examinemos esta gloriosa verdad de la gracia irresistible. Y hay 6 aspectos de esta doctrina. Espero que tengan un lápiz, un papel o una computadora frente a ustedes para que puedan tomar buenas notas. Porque esto va a ser un estudio profundo de la Escritura. Ojalá tuviera 5 o 10 horas o muchos días. Así que vamos a hacerlo de manera breve. Pero hay 6 aspectos que debemos considerar sobre esa gracia irresistible. Y aquí está el primero. Número 1. Es convicción de pecado. Nadie será salvo hasta que sean convencidos de su pecado. Nadie será salvo porque están solos, o porque su matrimonio fracasó, o porque se sienten inseguros, o porque han perdido su trabajo. La gente será convertida bajo el poder del Espíritu Santo, porque en primer lugar son convencidos de pecado, injusticia y de juicio. Como dice Juan 16, verso 8. Jesús dice lo siguiente. Dice, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que la palabra convencer tiene 2 significados. Primero, es un término judicial en una corte legal en el que un criminal es juzgado por su pecado, ha sido convencido de su mal actuar y ha sido sentenciado, declarado culpable.
Y no solamente ha sido juzgado, sino que también está convencido de eso. Y lo sabe. Sabe que el cargo es verdad. Sabe que ha violado la ley. Sabe que el penalty o la paga es realmente la muerte. Así que el Espíritu Santo ha venido al mundo a convencer a pecadores de esas tres cosas. Número uno, de pecado. Específicamente el pecado de incredulidad. El pecado de rechazar a Cristo. Nadie nunca va a creer en Jesucristo hasta que el Espíritu Santo traiga la culpa en contra, en el corazón de ese pecador, de que es culpable delante de Dios, culpable de haber rechazado el Evangelio y de haber rechazado a Cristo. En segundo lugar, va a convencer el mundo de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Convencerá al pecador de que su justicia es como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. No hay justicia que él pueda creer o crear ante un Dios santo. Está convencido de que él debe tener la justicia de otro, la justicia perfecta de Jesucristo. Está convencido en su corazón de que él es culpable y está desesperado por esa justicia que solo Jesucristo puede dar. Tercero, está convencido de juicio. Escuchamos muy pocas predicaciones sobre el juicio y ya para muchos es anticuado hablar del juicio, pero el hecho es que el Espíritu Santo vino al mundo a convencer al corazón de aquel que es incrédulo concerniente a Cristo, y lo convence de que su propia justicia es inadecuada para que lo pueda llevar al cielo. El Espíritu Santo entonces trae la convicción de juicio, de que hay una culpa en el corazón humano, como dice Hechos 17, que Dios ha establecido un día en el que juzgará el mundo en justicia por medio de aquel hombre a quien ha levantado de los muertos. Así que la gracia irresistible realmente inicia con la convicción del Espíritu Santo en el corazón humano. Y no importa cuán gran predicador seas, si el Espíritu Santo no está convenciendo el corazón de un hombre o una mujer cuando predicas, entonces nadie va a convertirse y a salvarse genuinamente. Pasó en el día de Pentecostés. Pedro predicó, y cuando Pedro predicó, el Espíritu Santo descendió y los empoderó y trajo convencimiento profundo de pecado. Como dice Hechos 2:37, dice que fueron compungidos de corazón. La palabra griega katanuso, ¿qué significa? Y es como el cuchillo de un carnicero que atraviesa el corazón de un animal a punto cuando se sacrifica. El Espíritu Santo trae ese cuchillo para traer ese convencimiento doloroso del pecado, de justicia y de juicio. Ese es el primer paso de la gracia irresistible. Pero debe haber más. En segundo lugar, debe haber la enseñanza de Dios. Debe haber la iluminación interna de Dios. Una cosa es que yo enseñe y traiga la palabra de Dios a las mentes de aquellos que escuchan, pero el Espíritu Santo, quien es el verdadero profesor, maestro con M mayúscula, Él es el que acompaña al predicador e ilumina con su luz al corazón que está en tinieblas. Y esa persona puede entender las verdades del Evangelio. 2 Corintios 4:4, la Biblia dice que el Dios de este mundo ha enceguecido las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio
glorioso de Cristo. Cada incrédulo vive en oscuridad y no puede ver las verdades que se exponen claramente ante él. Sus ojos están velados, están viviendo en el reino de las tinieblas. Y es por eso que puedes predicar hasta agotarte, pero nadie va a ver las verdades que predicas hasta que, como dice 2 Corintios 4:6, porque el Dios que hizo salir de las tinieblas la luz, el que dijo en Génesis que haya luz, que sea la luz, y hubo luz. Este Dios debe hacer lo mismo en el corazón humano, que está oscurecido, entenebrecido por el diablo y por el pecado. Así que, como dice este texto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Parte de la gracia irresistible es que la verdad del Evangelio se presenta a alguien, Dios lo convence de su pecado y de la necesidad del Evangelio. Y Dios entonces debe iluminarlo con su luz en ese corazón entenebrecido. Si no es así, nunca entenderán, nunca verán a Jesucristo. Dios debe enseñarles e instruirles. Hechos 26:18. Pablo habla de cómo Dios debe abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás al dominio de Dios. Nadie será salvo a menos que Dios abra esos ojos espirituales ciegos. Así dice Juan 6:45. Jesús dice esto. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que oyó el Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie vendrá a Cristo para salvación, a menos que primero el Padre le ilumine con su luz, la luz del Evangelio, a sus corazones oscurecidos, para que ahora puedan ver la verdad del Evangelio por primera vez y entender lo que el Evangelio les está ofreciendo, de que ellos son grandes pecadores, pero Jesús es un gran Salvador. Así que debe haber esta iluminación de parte de Dios. Y hay un tercer paso que quiero que vean y es críticamente importante. No solamente la convicción, primero. Segundo, la iluminación por parte de Dios. Número 2. Pero número 3, debe haber la atracción a Cristo. La atracción a Cristo. Y Juan 6, verso 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí. Venir a Cristo es creer en Cristo. Lo que Jesús dice aquí es, nadie puede creer en Cristo. No tendrán fe, porque la fe no se origina dentro de ellos. Nadie puede venir a mí, a menos el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra traer es una palabra poderosa. Significa literalmente. Significa realmente arrastrar a alguien, algo muy pesado. Quiero que vean cómo esta palabra griega, aukuo, se usa en otras partes del Nuevo Testamento. Literalmente significa que la obra poderosa del Espíritu Santo va a traernos y a arrastrarnos al reino de los cielos. Es una palabra muy fuerte, es una declaración muy fuerte que la Biblia está haciendo aquí. Y le voy a dar algunos versículos para soportar esto.
y es irrefutable. Hechos 16:19. Podemos ver esa misma palabra de Hechos 16:19. Es la misma palabra que se usa cuando se dice que arrastraron a Pablo y lo llevaron a prisión. Piensen en esa imagen de Pablo. Las autoridades estaban allí y lo arrastraron a través de todas las calles de Filipos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es lo que la gracia irresistible es. Es Dios tomando al pecador, agarrándolo y arrastrándolo al reino de Dios. También esta palabra se usa en Hechos 21, verso 30. Cuando Pablo literalmente le arrastraron fuera del templo. También se usa en Juan 21, 6, y este es muy gráfico, versos 6 y 11. Cuando Pedro y otros discípulos van al mar de Galilea después de la resurrección de Cristo y fueron nuevamente a pescar. Ellos tiraron sus redes al agua y Juan dijo el número exacto, 153 peces. Pedro mira a la orilla y ve al Señor. Él arrastra la red que está llena de 153 peces. Él arrastra esa red de peces hacia la orilla. Así de poderoso debe ser Dios para vencer la resistencia del pecador con el fin de traerlos a la fe de Jesucristo. Obviamente el poder de Dios es más poderoso que cualquier terquedad de un pecador y de cualquier dureza de cerviz. Dios puede quebrantar esa dureza y arrastrar a esa persona al reino. Si estás escuchando esto, si eres un creador, un creyente en Cristo, fue Dios el que te arrastró al reino. Y si estudias tu Biblia, vas a entender cuán resistente fue tu corazón y cuán poderoso tuvo que ser Dios para arrastrarte y rescatarte. Porque fue Dios quien te arrastró al reino. He escuchado a Dios decir, Dios nunca va a arrastrar a nadie al reino. Entonces ninguno sería salvo. Eso es gracia irresistible. Jesús dijo en Juan 12:32, cuando se ha levantado, atraeré a todos a mí mismo. Es la misma palabra griega allí, haukua. Y están inseparablemente conectadas. El sacrificio limitado, la expresión limitada de Cristo, conectado directamente con la gracia irresistible de Dios. Ahora, hay un cuarto aspecto de la gracia irresistible. Y se van poniendo más y más fuertes. Primero, convencimiento de pecado. Segundo, iluminación por el Padre. Tercero, el ser atraídos y arrastrados a Cristo. Cuarto, llamado, el llamado de Dios. Una de las palabras más gloriosas de toda la Biblia. Ser llamados por Dios. Deben entender esto. Esta palabra, llamar. Y puedo oír a mi ex profesor R.C. Sproul diciéndome, Steve, un buen teólogo hace distinciones cuidadosas. Y quiero hacer una distinción cuidadosa y espero que me entiendan. En lo que se refiere a salvación hay dos llamados de Dios. Hay un llamado externo y hay un llamado interno. El llamado externo es el llamado del predicador, del evangelista, del maestro, del padre, al niño, llamando a esa persona que crea en Jesucristo. Lo escuchamos todo el tiempo y lo hago cuando yo predico. Llamo a los pecadores
a que crean en Jesucristo. Ese es el llamado externo. Pero solamente puede llegar al oído, no puede ir más allá. Ese llamado externo entonces puede ser resistido. Cada vez que predico el Evangelio, hay gente que resiste el llamado externo, la invitación a venir a Cristo, la oferta gratuita del Evangelio. Ese es el llamado externo. Mateo 22:14 dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Ese llamado entonces es la invitación a venir al banquete del reino. Pero tiene que haber entonces el llamado interno. Solo puedo traer la palabra de Dios a los oídos del hombre. Pero el Espíritu Santo debe llevarla del oído al corazón. El Espíritu Santo debe operar en el corazón del hombre. El Espíritu de Dios es el que realiza el llamado interno. Es un llamado poderoso, porque viene de aquel omnipotente, el Espíritu Santo. Es un llamado irresistible. Ese llamado externo puede ser resistido, pero el interno es irresistible y no puede ser resistido. Para poder llegar al corazón del asunto, vamos a Romanos 8. James Montgomery Boyce dice que este es el capítulo más increíble de toda la Biblia. Si él le pusieron a escoger un capítulo, él hubiese escogido Romanos 8. Vamos a empezar en el verso 28 de este glorioso capítulo 8 de Romanos. Y sabemos, y quiero parar aquí, este es Cristianismo 101. Esto es primaria, escuela primaria. Y es la verdad más básica que Pablo va a enseñar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es ese bien? En el próximo versículo, verso 29, dice que es ser conformados a la imagen de su Hijo. No hay nada mejor que pueda llegar a tu vida que ser conformado a la imagen de su Hijo. Y todas las cosas, tanto buenas y malas, prosperidad y adversidad, las pruebas, los triunfos, todas estas cosas, el sufrimiento como el éxito, Dios está causando todo esto para que tú seas conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en el verso 28 sigue. Aquí define quiénes son estas personas. Dice aquellos que aman a Dios. Y esta es una referencia a la gracia salvadora. La gracia salvadora es sinónimo al amor de Dios. Dice aquellos que son llamados. Y ese llamado se refiere al llamado irresistible de Dios. Al llamado soberano y poderoso de Dios. Llamado soberano. Dice de acuerdo a sus propósitos. En los siguientes versículos es muy importante que entiendas esto. Muchos se refieren a ellos como los 5 eslabones dorados de la salvación. Y dice, a los que conoció, los predestinó. En el 30 dice, a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí están los 5 eslabones dorados de la salvación. Primero lo primero ocurrió en el pasado eterno. Y lo último ocurrirá en la eternidad futuro. Así que desde la eternidad pasada, por el tiempo, hasta el futuro eterno, esta es la obra de Dios de salvación. Los primeros 2, quiero decir esto. Aquellos con quienes Dios comenzó en el pasado eterno son aquellos que son llamados en el tiempo y aquellos serán traídos al cielo y glorificados en el futuro eterno.
Como dice, a los que conoció también los predestinó. Este de conocer no significa conocer de antemano. Si tú crees que conocer de antemano significa ver de antemano, no, lo que realmente significa es que Dios amó de antemano, que conoció de antemano por su amor. Es lo que significa conocer de antemano. A estos los predestinó. Lo que significa es que su destino es determinado antes de que el viaje comience. Así que desde la eternidad Dios hizo una distinción entre aquellos a quienes amó con amor redentor. A estos los predestinó para salvación, para que con seguridad vinieran. Eso ocurrió en el pasado eterno, pero en el pasar del tiempo, y aquí está nuestra palabra, aquellos que predestinó, verso 30, también llamó. Todos aquellos que fueron escogidos y predestinados para salvación, Dios llama a salvación. Y el llamado es tan poderoso que a nadie de quien Él llama falla en responder a ese llamado y creer en el Señor Jesucristo. Aquellos a quienes llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Espero que entiendan aquí, es que este llamado de Dios interno, soberano, irresistible, siempre es exitoso en el corazón de aquel que es llamado. Ya les di una ilustración. Les voy a dar una ilustración. Cuando Lázaro murió, Jesús llegó a Betania para consolar a María y a Marta. Y le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Él dijo, van a ver la gloria de Dios. Así que fue al cementerio y ejercitó el llamado. Lázaro, ven fuera. Y llamó a Lázaro por nombre. Y el llamado era tan poderoso y tan increíble que levantó a Lázaro de la tumba y sopló aliento de vida en su cuerpo muerto. Y Lázaro salió de esa tumba, fue levantado de la muerte a la vida debido a ese llamado. Eso es una ilustración hermosa del llamado de Dios al pecador muerto espiritualmente a la fe en Cristo. Ha sido dicho muy bien que Dios dijo, ven, que se ha dicho que si solo Jesús hubiera dicho, salgan fuera, todo el cementerio se hubiera parado, pero llamó a Lázaro por nombre. Así es como Dios opera en la salvación. Él llama a sus ovejas por nombre. Él dice, Mateo, sígueme. Ezequías, desciende porque debo comer contigo esta noche. Le dijo a Lázaro, sal fuera. Así de poderoso es el llamado irresistible de Dios. Él levanta a los muertos espiritualmente. Esos cadáveres espirituales los levanta de la tumba del pecado y resucita sus corazones y almas y los trae a la vida en Jesucristo. Ese llamado es tan poderoso que ningún incrédulo ha podido resistir. Es tan poderoso que no hay ningún tipo de resistencia de voluntad humana pueda detener ese llamado de Dios. Ese es el llamado irresistible de Dios.